Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 2-1 frente al Valencia, donde vamos a ir con un partido en forma de 1001 detalles que ha dejado, donde obviamente en modo titular podemos decir que la intensidad se ha impuesto al fútbol a nivel estético. De hecho, hasta los goles han sido poco finos, es la realidad. A nivel de juego, creo que a los dos les ha costado, cada uno con sus distintas limitaciones. El 11 que ha presentado el Real Madrid, bueno, creo que el tema de Nacho Fernández en el lateral izquierdo no lo veo. David Alaba puede jugar ahí, Nacho de central. No sé por qué esa manía de con los dos y con Militao meter a Nacho de lateral izquierdo. Eso lo dejamos para otro día. Simplemente lo comento. Y a partir de ahí, creo que el Real Madrid le ha costado igualar distintos elementos de carácter dentro de lo que es la línea de trabajo y esfuerzos, ¿no? El Valencia ha estado más intenso, el equipo de Bordalás ya sabíamos que iba a tener una línea de intentar jugar mucho por banda, jugó mucho a nivel directo, centros, intentar maniatar al Real Madrid, que no pudiera salir de manera natural, Modric no poderse girar, Casemiro estar bien presionado, intentar de alguna manera hacer embudo del juego creativo y constructivo del Real Madrid. Un Valencia que sin balón ha estado siempre con máxima tensión, con balón le cuesta Dios se ayuda, es un equipo muy limitado a nivel técnico, que en otras cuestiones, sobre todo sin balón, me gusta mucho, de los mejores en la liga, con Bordalás eso lo va a tener, pero que es verdad que, sobre todo además con la lesión de Carlos Soler, le ha costado hilar juego por dentro, por fuera, desde la fuerza y la energía de alguno de sus jugadores. Sí que ha tenido capacidad de llegar con Fulquier, con Leto también por el lado izquierdo, pero la verdad, poquita cosa y muy poquitas ocasiones en general, sobre todo en la primera parte. En la segunda todo ha cogido un poquito más de celeridad por las necesidades del Madrid, con el marcador en contra, etcétera. Los jugadores más inspirados en principio, Hazard, Benzema o Vinicius, no carburaban, no conectaban en líneas. Modric el mejor en la primera parte y en líneas generales, hasta que le ha durado el fuelle, ha sido el que lo tenía más claro dentro de las dificultades que le ponía Bas y compañía dentro del centro del campo. Y a partir de ahí el partido también cambia mucho con la lesión de Dani Carvajal y entrando Lucas Vázquez. La realidad es tozuda en este caso. Lucas Vázquez está en un paupérrimo nivel. Es el segundo lateral derecho que tenemos tras la salida de Odriozola y no haber fichado a nadie. Y la baja de Carvajal, esperemos que no sea grave, que sea simplemente un pinchazo, que sea una mala sensación, porque por el hecho de tener que meter a Lucas Vázquez, Carvajal es clave, fundamental, aunque no esté siendo el Carvajal de temporadas atrás. El Carvajal de los últimos 2 años sabemos lo que es, pero que Lucas Vázquez juegue es un problema con este Lucas Vázquez actual. Y al margen del gol de Hugo Duro, donde es punto de inflexión, ya sale muy frío el equipo, pero Lucas Vázquez sale absolutamente fuera de cobertura del partido, de la exigencia que exige un partido Valencia-Real Madrid. Error garrafal, error de juvenil, error de un futbolista que no está ahora mismo para jugar en el Real Madrid. El año pasado se ganó la renovación, pero en el momento que ha renovado otra vez está fuerísima de lo que requiere este equipo. Y ahí hemos visto el carácter ganador, que sí que tienen muchos de los futbolistas, la mayoría de ellos, y la entrada también de un jugador que vuelve a entrar y que vuelve a ser diferencial, aunque sea pocos minutos, aunque tenga 18 años. Camavinga ha hecho que el equipo tuviera otro rigor dentro del medio, aparte de pam, 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 distribuir de un lado para otro, como si tuviera 30 años, una madurez inusitada en un tipo con 18. Y ahora mismo el Madrid, por sus características, lo necesita. Ese doble cambio con Rodrigo abriendo y otra vez Camavinga, cambio similar al que vimos en Milán y que otra vez ha dado resultado con un Vinicius que esta vez sí que atinó con la suerte en el gol y con un muy buen centro en un gol de hombro de Benzema, que estuvo muy mal en todos los demás, pero al final es el hombre gol del equipo y se le necesita. Se le necesita porque es el jugador con más olfato. Ya lo demostró entrando con todo y marcando con el hombro. Es uno de esos partidos en la liga donde no estás bien y si ganas es un plus, es un bonus track dentro de la liga. El Valencia, ya hemos visto el histórico de los resultados, lo difícil que es jugar en Mestalla. El año pasado 4-1 en contra, habíamos obtenido una victoria de los últimos 6 duelos, creo, si no me equivoco, hablo de memoria. Y un Valencia peor o mejor, pero para ellos es el partido de sus vidas. Son equipos que focalizan, ponen el foco en este tipo de encuentros y sobre todo cuando ven al Madrid de por medio. Es así.
ni más ni menos. Y lo hemos sacado por punto honor, por ganas, por un Valencia que se ha cansado también. Físicamente el Madrid está mucho mejor que a nivel de concepto de juego. Y a nivel de 11 titular, Ancelotti tiene que dar giros. Contra el Mallorca espero ver a Miguel Gutiérrez. Necesitamos salida por el lado izquierdo, ayudas a Vinicius. Porque Nacho, ahí no ha estado mal con el balón, pero es lo que es muy, pero que muy limitado a nivel técnico. Y no es su posición. No es su posición y actualmente tiene que jugar de central o como mucho de lateral derecho. Victoria tremenda. En el juego hay que mejorar para mantener una continuidad en forma de victoria. Estamos jugando con la patata caliente en estos 2 últimos partidos, es así, pero espero encontrar mejores sensaciones futbolísticas. Hay materia, también hay mucho desorden, mucho caos que hemos visto en este partido. El Valencia también te obliga a ese caos. Y vaya, espero mejores estados de forma individual, también colectivo, mejores decisiones del míster. Por cierto, a nivel arbitral, no lo dejo, pues con las faltitas y con ciertas decisiones fuertes ha estado muy mal. Algunos dirán expulsión de Casemiro. En las ligas, en general, eso es amarilla y punto. Sea del Madrid, del Barcelona o del equipo que sea, amarilla y ya. Pero un posible penalti a Vinicius sí que me ha parecido ver. Pero sobre todo con las faltas, ¿no? Y con el criterio de amarillas. Le he visto muy curioso al colegiado. Pues eso, chicos. No me enrollo mucho más. A pensar ya en el Mallorca. Vinicius no ha estado con su mejor partido, pero aún así ha sido clave. Le da aún así para ser clave, sin haber hecho un buen partido, una primera parte bastante lineal, sin poder con Fulquier en muchos momentos. Y ante un Valencia que nos lo ha puesto muy difícil, pues hemos sacado los 3 puntos, líderes y a dormir, con una media sonrisa, pero sabiendo que aún ganando estos partidos como el del Inter y el Valencia, el equipo tiene margen de mejora y tiene que trabajar todavía mucho conceptos defensivos, conceptos de presión donde hemos fallado, distintas cuestiones que hoy no se hablarán mucho porque lo tapa todo la victoria y los goles, pero que lo tape no significa que esté ahí.